Presente audiencia, verificando la presencia de todos los intervinientes. Que pasen los acusados, por favor. Su señoría, ¿Sí? yo tengo una petición previa que plantear antes de que continúe el Ministerio Público. Sí, esperemos que pasen los imputados y ahí la da a conocer, ¿ya? Sí, su señoría. Ahora, señor Camus, para que plantee lo que nos anunció. Gracias, su señoría. No, algo muy breve, y no quise hacerlo ayer para no interrumpir el alegato del Ministerio Público. Es solamente, su señoría, solicitar a través del tribunal que se instruya al resto de los intervinientes que en sus alegaciones de clausura no señalen el nombre completo de la hija de mi representada, solamente señalen sus iniciales o el nombre de pila. Recordemos que se trata de una menor de edad. Atendido que esta audiencia se está transmitiendo y que se trata de una menor de edad, solicito que solamente se haga mención a ella a través de iniciales o por el primer nombre. Le otorgo la palabra a los demás intervinientes. ¿Algún inconveniente en relación a la petición de la defensa de la acusada Casanova? No de parte del Ministerio Público, señoría. No hay inconveniente. Ya. Tampoco, señoría. Sí, atendido las razones expuestas por el señor defensor y tratándose de una menor de edad, se le hace presente a los intervinientes que en lo sucesivo haga alusión a ella con sus iniciales o solamente con el primer nombre. Señoría, ¿Sí? Escuchando la petición de mi representante, defensor Camus, en los mismos términos también en relación a también la hija de mi representado, que también es menor de edad y que si bien el señor fiscal la nombró también por su nombre de pila, lo que está bien, también hacer esa advertencia al resto de los intervinientes. Ya, también se hace la misma advertencia en relación a la hija del acusado Guzmán. En el mismo sentido, magistrado, si bien no ha sido en todo caso mencionado el hijo de mi representado, pero dado que se ha planteado esta situación, también para que se tenga esa prevención. Ya, entonces la advertencia es en relación a esos tres menores, para que lo tengan en cuenta los intervinientes cuando hagan los alegatos de clausura. Ya, ahora corresponde otorgarle la palabra al señor fiscal Guzmán a fin de que haga su alegato de clausura en relación a la calificación de las normas legales. Gracias, señora presidenta. Su señoría, luego de la detallada relación que se ha dado cuenta en estos alegatos de clausura respecto a los hechos materia de la acusación y de los antecedentes conforme a los cuales se ha acreditado cada uno de los hechos y sobre todo la participación de los acusados en cada uno de los hechos por los cuales se le ha formulado acusación, sin duda esos hechos descritos y la prueba que se ha rendido nos da cuenta de hechos de especiales características tanto fácticas como también de especiales características jurídicas. Y en este aspecto, si bien hay hechos
que obedecen una calificación específica que se ha planteado respecto de ellos, particularmente el hecho número 4, si los otros 3 hechos señalados como los números 1, 2 y 3, hacen referencia a una especial calificación jurídica respecto de ilícitos de carácter excepcionalmente graves y también de carácter de excepcional frecuencia en nuestra sociedad. Desde esa perspectiva, su señoría, es importante tener presente que un aspecto de estas calificaciones, que es la relativa a la de conducta terrorista, sin duda obedece a un concepto que es un concepto que va a tener distintos contenidos, también de acuerdo a los distintos momentos históricos, de acuerdo a los distintos momentos sociales e incluso de acuerdo a los distintos momentos geográficos en los cuales se ejecutan este tipo de conductas. Y es por ello que estos delitos se han denominado también en doctrina delitos de carácter evolutivo. Y su descripción va a responder a la descripción que cada una de las sociedades o cada una de las legislaciones de los distintos países le den a ellos, dependiendo el aspecto y también la extensión en cuanto a los bienes jurídicos que van a proteger y la sensibilidad de los mismos. Desde ya, para aproximarnos a el contenido jurídico de lo que significa una acción de carácter terrorista, no es menos importante hacer presente que estas acciones también tienen una dimensión desde un punto de vista como fenómeno social, que presenta ciertas características y ciertas especificidades que son también consideradas y recogidas en las distintas legislaciones. Hoy día, las conductas terroristas, las acciones terroristas, desde un punto de vista como fenómeno social, presentan al menos 3 claras especificidades. La primera de ellas indica que el objetivo de la acción sin duda es escogido en base a su valor simbólico y emblemático. Y ello porque la acción no está dirigida en contra de un sujeto determinado, sino que la acción en sí constituye un mensaje que se dirige a un conjunto de sujetos distintos que conforman la sociedad. La segunda característica o especificidad es que las acciones de carácter terrorista se proponen más bien efectos psicológicos más que materiales. Y por lo mismo, porque la intencionalidad no está en la afectación de un bien jurídico en particular, sino que la intencionalidad está en la afectación de la convivencia y en ese sentido los aspectos psicológicos o la alteración a los aspectos psicológicos a través del mensaje terrorista son importantes en estos hechos. Y la tercera especificidad es que se articulan mensajes diferentes también para objetivos diferentes. Vamos a afectar a un grupo determinado de personas, vamos a afectar a ciertas instituciones del Estado, vamos a afectar a ciertas organizaciones religiosas y de acuerdo a ello vamos a ir estableciendo los mensajes y la forma como queremos darlo. En nuestra legislación, sin duda, estos aspectos en términos generales se contienen y si bien nuestra legislación no contiene un concepto específico de lo que es una conducta terrorista, de lo que es una acción terrorista, sí establece una serie de catálogos de conducta en la ley 18.314 que unidos a otros elementos permiten definir una acción como una conducta de carácter terrorista. Por tratarse de un concepto evolutivo y no tener una definición precisa en la ley 18.314, nuestros tribunales de justicia y particularmente la excelentísima Corte Suprema, conociendo de la causa rol de corte 4423-2003, en sentencia dictada el 15 de diciembre del año 2003, se refiere y da luces respecto a lo que corresponde a una conducta terrorista de acuerdo a la ley 18.314. Y específicamente señala en unos considerandos que los actos terroristas son actos de violencia llevados a cabo por personas armadas contra la vida, la salud, la libertad de las personas
o en definitiva daños que ejecutados de un modo sistemático y planificado tienden a crear una situación de inseguridad o de miedo colectivo, más o menos fundado en determinado grupo de la población. Si nosotros analizamos este concepto jurisprudencial, nos da algunos elementos que debemos tener en cuenta para considerar o definir una acción o una conducta como una conducta terrorista en la medida que obedezca al catálogo señalado en el artículo 2. Lo primero es que se trata de acciones violentas. Acciones violentas que se realizan a través de medios armados. Y cuando hablamos de armas, sin duda nos referimos a un espectro bastante amplio de elementos a través de los cuales podemos nosotros ejecutar estas acciones violentas. La segunda característica o elemento que nos da la Corte Suprema es que se trata de acciones que atentan contra distintos bienes jurídicos individuales, pero que trasuntan el atentado a bienes jurídicos de carácter supraindividuales o colectivos, que en el caso concreto está dado por el orden público, la paz social y la sana convivencia. Que estas acciones, como tercer elemento terrorista, se ejecutan de una forma más o menos planificada. Y luego veremos más adelante cómo esto también se da en los hechos que han sido materia de acusación por parte del Ministerio Público. Y como cuarta característica, y sin duda la que le da contenido a la acción terrorista, es que se crean situaciones de inseguridad o de miedo en toda o una parte de la población. De esta forma, su señoría, si nosotros nos aproximamos al análisis de los hechos en materia de la acusación y más allá de algunos cuestionamientos que han planteado la defensa, evidentemente estos hechos se alejan, los hechos 1, 2 y 3, se alejan de la delincuencia común que normalmente estamos acostumbrados a ver, que normalmente se trae a conocimiento de los tribunales de justicia para la resolución. Y esto queda en evidencia por la prueba que se ha rendido durante la audiencia de juicio oral, a la que se ha referido la primera parte de este alegato de clausura, en donde las víctimas que comparecieron a estado ante su señoría, sin duda no pueden hasta el día de hoy entender por qué se vieron involucrados en estos hechos, cuál fue el motivo que los llevó a vivir esta situación y con qué finalidad se les produjo estas acciones, sobre todo quienes fueron víctimas directas de estos hechos y resultaron lesionados. En este contexto, su señoría, claramente esas preguntas que ellos hoy día se hacen, sin duda no tienen relación con un ataque de un sujeto para afectar un bien jurídico de una persona determinada, sino que ellas se vieron envueltas en una acción que afectó a bienes jurídicos colectivos, una acción de carácter pluriofensiva que ha llevado a que estas víctimas directas no sean más que un instrumento o sean instrumentalizadas por parte del autor de estos hechos para a través de ellos difundir un mensaje de temor, un mensaje de inseguridad. Estos hechos escapan a la delincuencia común porque se trata de una violencia indiscriminada, es decir, no hubo ningún tipo de control respecto de esta conducta al momento de que se producen los respectivos atentados y sobre todo la detonación de los artefactos explosivos. Como diremos más adelante, las consecuencias sin duda eran previsibles y a pesar de ello se aceptaron. Hubo una planificación con la finalidad de lograr de la mejor forma la finalidad de esta conducta terrorista, que es infundir el temor y transmitir el temor a otros miembros de la sociedad que no han participado o no fueron víctimas directas de estos hechos. Su señoría, como ya se ha dicho y como se dijo en la apertura del Ministerio Público, a contar del 13 de julio del año 2014, Santiago cambió. Una serie de actividades que se realizaban de manera habitual y cotidiana dejaron de hacerlo o de alguna forma se vieron afectadas. La prueba que se ha rendido durante esta audiencia de juicio oral y la que ya se ha referido el fiscal Orellana, sin duda ha dado cuenta de cambios de actitud de las personas, de percepciones de temor,
de adoptar medidas de seguridad especiales en ciertos espacios, disminución de concurrencia de personas a utilizar servicios de transporte público, y es por ello, su señoría, que este tribunal sin duda debe considerar aquel plus del disvalor de la conducta desplegada por los acusados al afectar bienes jurídicos trascendentes, que van más allá de los bienes jurídicos individuales de los cuales pudieron haber sufrido consecuencias las personas que han declarado durante este juicio. Esta es la única interpretación y la única forma como se puede abordar adecuadamente desde la perspectiva jurídica todas las acciones planificadas y violentas que llevaron a cabo los acusados Juan Alexis Flores Riquelme, Natalia Antonieta Casanova Muñoz y Enrique Alfonso Guzmán Amadeo, quienes no solamente afectaron y pusieron en riesgo la vida y la integridad física de personas individuales, sino que pusieron en peligro y afectaron el orden público, la paz social y la sana convivencia. Estos hechos deben ser considerados en el plus de gravedad de la conducta, por la entidad de los mismos, por la violencia, por los espacios afectados, por la trascendencia de esta afectación, por los momentos en los cuales se cometen estos delitos. Estos factores de violencia, las acciones de medios indiscriminados, de lugares afectados, de espacios públicos y también espacios que pueden considerarse privados, de las horas en las cuales se cometen estas acciones, sin duda deben ser consideradas al momento de efectuar la calificación de estos hechos y sobre todo valorar esta grave afectación a los bienes jurídicos al momento de la determinación de la pena solicitada por parte del Ministerio Público. De esta forma, cuando nosotros hacemos un análisis de estos hechos en su conjunto y tratamos de encuadrarlos dentro de la legislación penal común o dentro del Código Penal, por así decirlo, no encontramos normas ni descripciones típicas en las cuales puedan encuadrar adecuadamente. Es por ello que hay que recurrir a la legislación especial. Y dentro de la legislación especial, la que describe conductas a las cuales se encuadran los hechos en materia de la acusación, particularmente los hechos 1, 2 y 3, es la Ley de Conductas Terroristas, la Ley 18.314, que es la que nos permite investigar hechos complejos, sancionar hechos graves y complejos y sobre todo hechos de carácter excepcional. Y es por ello que esto escapa a la delincuencia común. Los tres primeros hechos de la acusación presentada por el Ministerio Público se encuadran dentro de la ley o de las conductas descritas por la Ley 18.314. El hecho número 4 constituye un hecho específico que se encuentra también sancionado en una ley penal especial, que es la Ley 17.798 sobre control de armas y explosivos. Y es en este contexto, y teniendo presente este pequeño preámbulo, conforme al cual nosotros hoy día ya debemos empezar a realizar el análisis jurídico de estos hechos para encuadrarlo a las conductas descritas, los tres primeros de ellos, en la Ley 18.314 y el último en la Ley 17.798. La estructura que sigue nuestra legislación de conducta terrorista es una estructura ecléctica para configurar, describir y sancionar el acto terrorista. Es ecléctica en el sentido de que contiene elementos objetivos, y estos elementos objetivos están dados por el catálogo de conducta que señala la ley, particularmente en su artículo 2, a través de las cuales se pueden cometer este tipo de delitos. Pero también esta misma estructura ecléctica determina que para la configuración del delito terrorista se requiere la concurrencia de un elemento de carácter subjetivo, que está indicado fundamentalmente por un elemento subjetivo del injusto, que es la finalidad con la cual se cometen estos hechos, descrita en el artículo 1 de la Ley 18.314. El elemento subjetivo del injusto está constituido por la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie. De esta forma,
para proceder al análisis de cada uno de los hechos que es materia de la acusación y que se encuadran dentro de la ley 18.314, podemos hacer una separación. Por un lado, analizar los elementos objetivos dentro del catálogo de conductas del artículo 2, y por otro lado, determinar la concurrencia de la presencia de la finalidad terrorista contenida en el artículo 1, la cual se desprende también tanto de elementos objetivos como de los elementos de contexto de cada una de las conductas. De los tres hechos, materia de la acusación, que se encuadran dentro de la ley 18.314, uno pudiera entender que existe un modus operandi relativamente similar. Y normalmente estamos hablando de relativamente similar cuando estamos hablando o nos estamos refiriendo al elemento o al medio con el cual se comete este delito, un artefacto explosivo. Sin embargo, cuando realicemos el análisis de cada uno de estos hechos, vamos a encontrar especificidades y también circunstancias fácticas de contexto que en cada uno de los hechos, números 1, 2 y 3, nos van a permitir calificar independientemente cada uno de estos hechos como una infracción a la ley 18.314 en las normas que citaré. Pasando a realizar este análisis respecto del hecho número 1, como se ha probado y en términos generales, consiste en abordar un medio de transporte público en servicio regular, portando un artefacto explosivo de fabricación artesanal, artefacto que es activado para ser instalado dentro de un vagón de este servicio de transporte público abierto o en servicio, con un sistema de activación que permite dar un tiempo de retardo a efecto de que el autor del delito pueda contar con el tiempo suficiente para alejarse y asegurar su persona respecto de los efectos que va a producir este artefacto con su detonación. Detonación que en el caso concreto se produce, y se produce dentro de este vagón de tren de transporte público metropolitano subterráneo en servicio, y que sin duda produce consecuencias tanto materiales, pero también consecuencias personales a través de las lesiones que sufren el personal del metro, que dado la activación oportuna del protocolo, evitó que estas consecuencias se extendieran a otras personas o pasajeros que se encontraban en el andén en aquel momento. Teniendo presente esta descripción sucinta del hecho que se encuentra detalladamente contenida en la acusación, debemos analizar cuál es el título de la imputación jurídica que le vamos a efectuar a este hecho. Y sin duda, del catálogo del artículo 2, número 2, el título de imputación es el atentado terrorista en medio de transporte. Numeral que contempla tres conductas alternativas. Una de ellas es el apoderarse o el apoderamiento del medio de transporte. La segunda es el atentar contra el medio de transporte o los medios de transporte que indica la norma. Y la tercera, realizar conductas que pongan en peligro la vida, la integridad y salud de los pasajeros o tripulantes de aquellos medios de transporte. Si nosotros analizamos el hecho material de acusación y la prueba rendida, la conducta desplegada por los dos acusados respecto a este hecho número 1, Flores Riquelme y Casanova Muñoz, satisface, al menos claramente, dos de estas tres conductas típicas. Una de ellas es el atentado contra medio de transporte público en servicio. La segunda conducta sancionable, la segunda imputación de carácter jurídica que se le puede efectuar a este hecho, es que ambos acusados realizaron conductas que pusieron además en peligro la vida, la integridad y salud de pasajeros o tripulantes de aquellos medios de transporte. En cuanto a la primera conducta sancionable o a la primera imputación, esto es, el atentar a medio de transporte en servicio, queda claro con la prueba rendida durante la audiencia del juicio oral que se produjo un atentado y un grave atentado de violencia indiscriminada contra un vagón de
de una empresa de transporte, que es la empresa de transporte metropolitana de tren subterráneo Metro S.A., que causó grave daño material a este vagón, que no solamente puso en peligro la vida de los pasajeros, sino que también puso en peligro la vida de los funcionarios del metro y causó lesiones a los mismos. Se trata además de un medio de transporte de carácter público. Este es el giro de la empresa Metro, como así consta en su acta de constitución, y también en normas que regulan esta actividad, particularmente los artículos 1 y 2 de la Ley 18.772. Además, dicho medio de transporte público se encontraba en servicio. El tren en el cual detona el artefacto explosivo, que es el tren 112, desarrollaba funciones normales de transporte de pasajeros al momento en el cual es abordado por ambos acusados en la estación de metro El Golf. De las imágenes que se pudieron apreciar y se presentaron en el juicio, se podía apreciar también la presencia de pasajeros dentro del respectivo tren. Los acusados ingresan al vagón portando un artefacto explosivo al interior de una mochila negra, el cual es activado y es dejado en uno de los asientos de dicho vagón o tren. Vagón o tren que se desplazaba en sentido poniente-oriente y es dejado en el último espacio o en el último vagón de dicho tren. Una vez que los acusados abandonan el tren, abandonan la estación, el tren sigue en servicio, sigue con pasajeros, llega a su estación Los Dominicos, entra al espacio de maniobra para nuevamente tomar ubicación, ahora en un sentido contrario, en sentido oriente-poniente, para prestar nuevamente el servicio de transporte público desde la estación Los Dominicos hasta la estación San Pablo. Había personas en los respectivos andenes esperando este servicio. El tren estuvo en todo momento en servicio, en ningún momento se detuvo para reparación o entró en algún andén en donde pudiera haber quedado estacionado y haber quedado fuera de la actividad de prestar servicio de transporte público a pasajeros. Ello quedó claramente demostrado con la evidencia que se presentó en juicio, particularmente con los videos y con los testigos que declararon este juicio. Esto es mencionado particularmente por los conductores del metro, don Ramón Montes Fuentes, don Luis Antonio Vega Quesada, don José Luis Borges Miranda, don Álvaro Silva Olivares, don Carlos Gatica Sevillano, y también por el vigilante de turno de aquel día, domingo 13 de julio del año 2014, don Roberto Fonseca Lizama. Mientras que en los videos que se exhibieron durante la audiencia de juicio oral dan cuenta de este hecho y corresponden precisamente a las imágenes que se levantan de los sistemas de vigilancia de Metro S.A. respecto de las estaciones del Golf, Manquehue y Los Dominicos, correspondientes al día 13 de julio del año 2014, todo lo cual se encuentra contenido en la cadena de custodia 254464. Su señoría, con esto queda claramente configurada la imputación jurídica que se le efectúa a los acusados respecto de este hecho. Y es importante destacar que la configuración de este delito, en este sentido, en cuanto a su descripción fáctica, es bastante formal. Hay un aspecto subjetivo que sin duda nos haremos cargo más adelante, pero por sobre todo hay que señalar cómo la doctrina ha entendido que se configura esta conducta respecto de este atentado. Particularmente, siguiendo a quien ha tratado la Ley de Conductas Terroristas 18.314, la profesora Mirna Villegas, en su obra, que es su tesis doctoral, Un terrorismo, un problema de Estado, de la Universidad de Salamanca, del año 2001, en el tomo 2, y particularmente en la página 706, cuando aborda estas conductas delictivas, señala que el atentado a las naves, buses, ferrocarriles u otros medios de transporte se traduce en la ejecución de cualquier acto de destrucción o daño a dichos elementos, poniendo en peligro la vida e integridad corporal de sus pasajeros o tripulantes. Claramente, la doctrina
describe de una manera bastante formal esta conducta, descripción que cabe con precisión, o descripción en la cual cabe con precisión los hechos en materia de la acusación imputados a los acusados Flores y Casanova, y que en consecuencia además fueron también probados durante la audiencia de juicio oral. La segunda conducta sancionable respecto de este hecho y en cuanto a la imputación jurídica está dada por, también la contenida en el numeral 2 del artículo 2, que es relación con la realización de actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes. Como bien pudo apreciarse de la prueba rendida durante la audiencia de juicio oral, el hecho de que los imputados Flores y Casanova hayan abordado el tren en la estación El Golf portando un artefacto explosivo de fabricación artesanal dentro de una mochila, sin duda constituye un hecho de peligro inminente para la integridad y para la vida de aquellas personas que por motivo de utilizar un servicio de transporte público esa noche se encontraban utilizando el servicio de transporte metro. Pero esta extensión de la peligrosidad de esta conducta no solamente se afectó a quienes eran pasajeros, sino que también a las personas que laboraban en el metro, y esta peligrosidad respecto de 6 de ellos se concretó a través de las lesiones que sufrieron producto de la detonación del artefacto explosivo. No existe duda respecto de esta situación de riesgo peligro que se creó. Se vieron las imágenes del tren 112. Se vio como los pasajeros que se encontraban dentro de dicho tren, que en un gran número descendieron en la estación Los Dominicos, corrieron este riesgo. Se vio también el riesgo que corrieron los pasajeros que esperaban en el andén para tomar el tren en sentido contrario, y en el mismo sentido también corrieron riesgo los conductores y funcionarios del metro. Y este riesgo no solamente se da por el hecho de la detonación producto de la activación del artefacto explosivo, sino que también este riesgo se da por el hecho de una detonación accidental que pudo haber tenido este artefacto, toda vez que por su naturaleza de ser un artefacto artesanal, sin duda también presenta inestabilidad en cuanto a su sistema de activación. De no haber sido advertida la presencia de este artefacto explosivo por parte del conductor del metro y puesto en marcha el programa de seguridad por parte de los testigos encargados de seguridad, señores Fonseca Lizama, Campos Piña, Tabilo Arévalo, sin duda una serie de personas que pudieron haber abordado este ferrocarril metropolitano subterráneo y particularmente este vagón, pudieron haber resultado con graves lesiones, con graves heridas o incluso muertos. El hecho de transitar con un artefacto explosivo en condiciones de detonar dentro de un servicio de transporte público es un hecho que constituye un peligro concreto para la seguridad y sobre todo para la vida y la integridad y la salud de las personas. Más aún, si quienes se transportaban como pasajeros en dicho medio de transporte no tenían ni siquiera la posibilidad de advertir la presencia de este artefacto explosivo, toda vez que se encontraba contenido y también oculto dentro de la mochila en el cual estaba o era transportado. En cuanto al elemento subjetivo del dolo que se exige respecto de, o que se exige, cuya concurrencia se exige respecto de la comisión de cualquier delito, el dolo común, esto es el conocimiento del hecho, la voluntad de quererlo y de la ilicitud del mismo, sin duda en este caso concurre. Pero no solamente concurre este dolo por parte de los acusados, quienes sabían que portaban un artefacto explosivo y que es más, de acuerdo a la prueba vertida durante la audiencia de juicio oral, no solamente sabían que portaban este artefacto explosivo, sino que también sus consecuencias por cuanto habían participado en la fabricación del mismo. Pero más allá del dolo común de todo delito, también concurre el elemento subjetivo del injusto consistente en la finalidad que exige el legislador de la ley 18.314 para efectos de configurar el delito de carácter terrorista. Esta finalidad
está dada por el hecho del conocimiento del artefacto que portaban, está dada por el hecho de que este acto sin duda tuvo una planificación, está dada por el hecho de que desde el punto de origen de donde salen ambos acusados y se transportan primero en un bus o en un servicio de transporte de superficie para luego ingresar a este servicio de transporte subterráneo que estaba en servicio, da cuenta de que ellos tenían la intención y la voluntad efectiva de activar este artefacto explosivo en un medio de transporte en servicio, como así ocurrió. Y también las consecuencias de la activación de este artefacto le eran absolutamente previsibles. Es decir, un servicio de transporte, como el Servicio de Transporte Metropolitano Subterráneo, con la cantidad de pasajeros que transporta, tal como se indicó en la parte inicial de esta clausura, particularmente la línea 1 de este servicio, que transporta millones de pasajeros al año, no era poco previsible, sino que más bien muy previsible que, producto de la detonación del artefacto explosivo, se hubiera provocado lesiones o muertes a personas que estaban utilizando este servicio de transporte público. Son los acusados, como se indicó, quienes elaboran y confeccionan estos artefactos, de modo tal que tienen plena conciencia de los efectos que ellos pueden producir. Aun cuando la construcción es una elaboración de carácter artesanal, podemos decir, de acuerdo a toda la prueba que se ha rendido durante esta audiencia de juicio oral, que esta elaboración artesanal era precisa. Todos los artefactos que se construyeron y que se utilizaron detonaron, causando graves consecuencias, tanto materiales como también graves consecuencias de carácter personal. Ninguno de ellos falló en ninguno de los hechos por los cuales se ha formulado acusación a los imputados. La afirmación que se ha sostenido por parte del Ministerio Público de que los acusados participaban de la fabricación de estos artefactos tiene sustento también en la prueba que se ha rendido durante esta audiencia de juicio oral, particularmente en los informes de carácter genético que se presentaron, en donde se evidenció la presencia de material genético de los imputados en los restos de los artefactos que se levantaron en los distintos sitios del suceso. Ello también es unido al hecho de que se encontraron una serie de objetos al interior del domicilio de los imputados, que son objetos del todo similares a aquellos utilizados para la fabricación de los artefactos explosivos detonados. Un elemento no menor, y configura también un delito especial, es la circunstancia de que en la madrugada del día 18 de septiembre, en el domicilio Poeta Juan Ruiz Peña, número 11.032 de la comuna de La Pintana, inmueble en el cual habitan Natalie Casanova y Juan Flores, se encontró en su interior y particularmente en el patio pólvora negra. Pólvora negra que es precisamente aquella empleada en la elaboración de estos artefactos explosivos y que es la sustancia explosiva que en definitiva provoca las consecuencias a las que nos hemos referido. Que en la práctica y respecto de este hecho concreto no hubieran resultado más personas lesionadas u otras personas muertas, no se debe en caso alguno alguna medida de previsión o de resguardo que hubieran adoptado o tomado en cuenta los imputados Flores y Casanova. Esta eventualidad de evitar mayores consecuencias de este hecho solamente se debió debido a la pronta activación del protocolo de seguridad del metro. Y en este sentido, la activación del protocolo de seguridad del metro permitió evitar las consecuencias mayores de este delito que ya se encontraba consumado desde el momento que se colocó este artefacto en el respectivo vagón de metro y se activó. De esta forma, lo que nosotros podemos sostener es que hubo una completa y total indiferencia por parte de los acusados en cuanto a la resolución delictiva que ellos habían tomado de colocar, activar y detonar este artefacto explosivo en un servicio de transporte público.
Para estos efectos, de acuerdo a los antecedentes y sobre todo al contexto en el cual se producen estos hechos, podemos señalar que para los acusados resultaba lo mismo si había personas lesionadas o no había personas lesionadas, si había personas muertas o no había, si el número era escaso, elevado o poco de lesionados o muertos, era irrelevante. Y de hecho, para la configuración del delito terrorista, estos resultados también son irrelevantes, por cuanto el delito se consuma con la ejecución de alguna de estas conductas concurriendo a la finalidad, aun cuando el delito en definitiva se frustre. Y es por ello que también en la doctrina estos delitos se conocen como delitos de resultado cortado. Los acusados, al momento de colocar y activar este artefacto explosivo y sobre todo abandonando el vagón del tren 112 del metro, ponen en marcha un curso causal absolutamente lesivo en el cual ya no pueden intervenir de forma alguna una vez que abandonen el metro o este vagón en la estación Manquehue. El riesgo está creado y sus consecuencias van a ser inciertas y solamente fueron evitadas por un curso causal distinto, activado no por los acusados, sino que activado por los guardias y personal de seguridad del metro. El carácter especialmente lesivo y sin duda la finalidad terrorista, esto es la intencionalidad de provocar temor en la población o en una parte de ella, de ser víctimas de delitos de la misma especie o naturaleza, sin duda está dada por las características del artefacto utilizado, la confianza de que este artefacto explosaría, también por el conocimiento del lugar en el cual se iba a colocar, activar y detonar este artefacto, que era precisamente un servicio de transporte público. Del mismo modo, este dolo especial o este elemento subjetivo del injusto está dado por el espacio temporal, es decir, por el horario en el cual se coloca el artefacto, que es un horario de servicio, un horario en donde el metro se encuentra en servicio para el público en general. Y en este sentido, su señoría, es bastante intuitiva la intención del legislador al consagrar estas situaciones específicamente como conductas terroristas. ¿Y a qué situaciones me refiero? La situación de atentar contra un medio de transporte público y la segunda conducta, realizar conductas que ponen en peligro la vida y la integridad y la salud de los pasajeros o tripulantes de aquellos medios de transporte público. En ese sentido, el legislador entiende claramente que realizar este tipo de conducta en estos medios de transporte, atentar o poner en peligro, son conductas que afectan no solamente bienes jurídicos precisos y determinados, sino que son conductas de carácter pluriofensivo que van a generar una alteración, una afectación al orden público y particularmente a la paz social. Se ve reforzada esta finalidad de provocar temor en la población o en una parte de ella por una serie de elementos a los cuales me voy a referir a partir de este momento. Es decir, se ve reforzada la concurrencia del elemento subjetivo o de finalidad de la conducta terrorista por fundamentalmente los siguientes aspectos del hecho en materia de la imputación. Como ha señalado la doctrina, los elementos subjetivos del tipo, y particularmente los elementos subjetivos del injusto, se refieren más bien a intenciones, motivaciones u otras manifestaciones que exceden el contenido del dolo común y que, a diferencia del contenido del dolo común, que está referido a los elementos subjetivos, acá a los elementos objetivos de la conducta sancionada, acá los elementos subjetivos del injusto están más bien relacionadas con las intencionalidades o las finalidades que trascienden al bien jurídico que se pretende afectar. En ese sentido, su señoría, se ha pronunciado la doctrina, particularmente los profesores Héctor Hernández y Jaime Couso, en su obra Código Penal Comentado, parte general, año 2011, página 87, el profesor Enrique Curie, en su obra Derecho Penal, parte general,
publicación del año 2011, en la página 322 y siguiente. También el profesor Mario Garrido Montt, en su obra Derecho Penal, parte general, tomo 2, del año 2003, página 84. Como nosotros, que tenemos que conocer de estos hechos, y particularmente el Tribunal de Su Señoría, que tendrá que ponderar la prueba, va a determinar la concurrencia de este especial ánimo, de este elemento subjetivo del injusto, que es la finalidad, sin duda atendiendo a la situación de hecho, pero por sobre todo atendiendo a la descripción o a las exigencias que establece la propia ley 18.314. La ley 18.314, dada la gravedad de este tipo de hechos y la excepcionalidad de los mismos, establece ciertos criterios cuya concurrencia permiten determinar la existencia y presencia de la finalidad terrorista. Estos criterios, que la doctrina ha denominado criterios de concreción, son criterios alternativos, que están descritos en la propia ley. Y se entiende, o el legislador entiende, que hay una finalidad de carácter terrorista, y esta finalidad de producir este temor, en atención, en primer lugar, a la naturaleza y efecto de los medios empleados. En segundo lugar, a la evidencia de que la conducta obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o un grupo determinado de personas. En tercer lugar, a que la conducta sancionada se ejecuta sea porque se comete para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o bien para imponer exigencias. Teniendo presente estos criterios alternativos de concreción que nos señala el legislador, claramente aquí nosotros debemos analizar si concurren en la especie. En primer lugar, estimamos que en este caso concreto concurren al menos un claro criterio de concreción, que es el elemento con el cual se comete este delito, es decir, en cuanto al criterio de concreción, naturaleza y efecto del medio empleado para cometer el delito de carácter terrorista. ¿Cómo nosotros podemos darle contenido a este criterio de concreción? Sin duda es una cuestión para la cual debemos atender también algunos antecedentes históricos respecto al establecimiento de la norma. Y particularmente, teniendo presente que la norma de la Ley de Conducta Terrorista de 18.314 es la década de los 80, hay una modificación a esta Ley de Conductas Terroristas del año 91, introducida a través de la Ley 19.027, que sin duda es la más sustancial modificación que ha recibido la Ley de Conductas Terroristas. Y aquí, cuando se incorporan estas nuevas conductas, también hay discusión respecto a cómo incorporarlas, cuáles incorporarlas y cuáles no. Y particularmente clarificador para dar contenido a la expresión naturaleza y efecto de los medios empleados es el primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que contenía la incorporación de una serie de circunstancias que calificaban las conductas como terroristas. Y una de estas circunstancias era la circunstancia segunda que se contenía en aquel proyecto. Y la circunstancia segunda indicaba que una conducta era terrorista cuando el delito se comete o se cometa usando métodos perversos, crueles, bárbaros o alevosos, que produzcan o puedan producir un daño indiscriminado, tales como artificios explosivos, infecciosos u otros que puedan ocasionar estragos o extender sus efectos a un grupo indeterminado de personas, particularmente si estas son ajenas a los móviles del delito, tanto si dichos medios se emplean efectivamente como si se intimida verosímilmente con su uso. Esta circunstancia segunda se encontraba contenida en este primer informe de la Comisión que ya he señalado en su página 37. Más allá de que en definitiva esta circunstancia segunda no se consagró en el texto definitivo de la Ley 18.314, lo importante es tener presente cuáles fueron las razones que los legisladores consideraron para no incorporarla como texto en la Ley 18.314 por la modificación de la Ley 19.027.
Y dentro de los argumentos que se dieron, y que fue en definitiva el que se acoge para excluir esta circunstancia segunda, está lo señalado por el honorable diputado de la época, don Gutenberg Martínez, quien, haciendo alusión a esta circunstancia, señala que al daño indiscriminado que tiene su origen en artificios explosivos e incendiarios o en medios tóxicos, corrosivos o infecciosos, que son los tipos que pueden generar estragos o daños indiscriminados, se entiende o se señala que no habría sido considerada como una circunstancia explicativa de la finalidad terrorista, porque esta situación fáctica, es decir, todas estas conductas estragosas, se hallarían ya incorporadas en la primera circunstancia calificante del hecho como terrorista. Y señala el legislador que esta incorporación se haría a través del uso de las expresiones medios empleados, sea por su naturaleza o por sus efectos. Tal antecedente legislativo sin duda nos permite dotar de sentido y alcance de este criterio de concreción, naturaleza y efectos de los medios empleados. Y acá, claramente, teniendo en consideración que se excluyen todos estos medios estragosos, porque el legislador entendió que ya se encontraban considerados en esta circunstancia primera, debemos entender que cuando estamos hablando de naturaleza y efecto de los medios empleados, nos estamos refiriendo o se está haciendo alusión, quizás en forma no taxativa, al método de medios perversos, crueles, bárbaros o alevosos, que produzcan o puedan producir un daño indiscriminado a las personas, tales como medios explosivos, infecciosos u otros que pueden ocasionar estragos o extender sus efectos a un grupo indeterminado de personas. Su señoría, en el caso concreto que nos ocupa, y particularmente en este hecho número 1, respecto de la forma de comisión del delito, sin duda los acusados hacen uso de un medio y de un método estragoso y cruel, que es precisamente el objeto material con el cual cometen el delito, este artefacto explosivo de fabricación artesanal. Artefacto explosivo de fabricación artesanal que no solamente ellos se proveen, sino que también se proveen mediante la elaboración del mismo. De modo tal que, teniendo presente el antecedente legislativo, teniendo presente la situación fáctica en materia de la imputación, no podemos sino arribar a la conclusión que a través del uso de este medio estragoso, que es un artefacto explosivo de carácter artesanal, estamos dando satisfacción a el criterio de concreción en cuanto al medio empleado por la naturaleza y efectos que puede producir el mismo. Del mismo modo, no solamente podemos atender al medio empleado en cuanto a su naturaleza y efectos, sino que existen otras circunstancias concomitantes de orden fáctico que hacen concretar en la conducta de los imputados la concurrencia de este elemento subjetivo y injusto que es la finalidad de carácter terrorista. Y particularmente nos estamos refiriendo al lugar donde se comete el delito y al horario donde se comete el delito. Cuestiones que, lejos de ser cuestiones de carácter accidental, que lejos de ser cuestiones de carácter casuales o quizás incidentales, forman parte de la resolución delictiva de ambos acusados. ¿Y por qué? Porque los acusados eligen este lugar. Y no lo eligen precisamente por cercanía a su domicilio. De acuerdo a la prueba rendida, podemos señalar que el recorrido que ellos hicieron fue bastante extenso hasta llegar al lugar donde colocaron y activaron este artefacto explosivo. Y particularmente por este lugar nos estamos refiriendo a un servicio de transporte público que se hallaba en servicio. ¿Y por qué? Por lo señalado por el propio legislador. Es decir, el legislador ha sido previsor en entender que conductas violentas de esta naturaleza en estos medios de transporte público son per se conductas que afectan el orden público y sin duda pueden ser consideradas como acciones terroristas. Pero además no solamente está el lugar,
sino que también está el horario en el cual cometen el delito. Estamos hablando de que los imputados inician un recorrido para cometer este delito aproximadamente a las 21:45 horas del día 13 de julio del año 2014, hasta las 22:40, que es aproximadamente el horario en el cual dejan instalado y activado el artefacto explosivo, para que éste se detone aproximadamente a las 22:52 horas. Claramente, esto obedece a una planificación, claramente esto obedece a la selección de lugar y horario. ¿Y por qué? Porque esta es la mejor forma a través de la cual ellos pueden comunicar y dar cuenta de esta finalidad de producir temor, afectar a un servicio de transporte público en servicio y con pasajeros. Y de esta forma aquí concurre el elemento subjetivo del injusto de la finalidad de carácter terrorista que ha señalado o que ha exigido el legislador para configurar este delito terrorista. Su señoría, a este respecto, y particularmente teniendo presente los elementos a los que me he señalado para configurar este elemento subjetivo del injusto, respecto a los medios y efectos de los medios empleados, horario y lugar, resulta también ilustrativo las decisiones jurisprudenciales y los fallos judiciales que se han dictado en relación a situaciones de carácter similar y refiriéndose a estos elementos. Al respecto, voy a hacer la cita de un fallo dictado por el Cuarto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, sentencia que por decisión de mayoría no calificó la conducta o el hecho imputado como una conducta de carácter terrorista y por decisión de mayoría determinó que no concurría este criterio de concreción al cual me he referido que se contiene en la ley 18.314. Particularmente este es el caso de Luciano Pitronello en la causa RUC 11-00-557-630-1 y RIP interno del Tribunal Oral del Cuarto Tribunal Oral de lo Penal de Santiago 150-2012. ¿Y por qué citamos este fallo? Que a pesar de ser un fallo que no califica la conducta terrorista, es importante tener presente por qué no calificó esa conducta como una conducta de carácter terrorista y por qué no determinó la concurrencia de este elemento de concreción. Sobre este particular, el fallo especialmente se refiere a la hora en que se produce la detonación del artefacto explosivo, a la inexistencia de peatones en el lugar donde se produce el artefacto explosivo y también a la inexistencia de personas que estuvieran laborando en ese lugar al momento de producirse la detonación. Señaló el Cuarto Tribunal del Juicio Oral de lo Penal que debe atenderse a las propiedades del medio empleado y a las secuelas o resultas que derivan del mismo. Y al efecto ejemplificó que diverso criterio hubiera surgido si esta misma bomba hubiera sido instalada en la sucursal bancaria en horas de afluencia de público, ya que la detonación del mismo se habría traducido con certeza en lesiones de los clientes y o funcionarios, además de los daños correlativos al inmueble. Considerando 17º del fallo citado de fecha 15 de agosto del año 2012. Es decir, estimó que no se configuraba la conducta terrorista porque, dadas las altas horas de la noche en la cual se produce la acción, no había personas circulando en el lugar. Esto era particularmente la entrada de un banco en el sector de Vicuña Maquena. Pero además estimó que no se configuraba porque tampoco había personal que había ingresado a este banco como cliente, ni tampoco personal laborando en el mismo. Y hace el análisis que, de contrario, distinto hubiera sido el hecho y también la calificación si el artefacto se hubiera activado en el momento en que hubiera habido público dentro de esta sucursal bancaria, porque esto se hubiera traducido, y señala con certeza, en lesiones a los clientes y o funcionarios. Todos estos elementos que el Cuarto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal estimó que no concurrían respecto del hecho que fue materia de acusación, que consistió precisamente en la colocación y activación de un artefacto explosivo en la afuera de una sucursal bancaria en horas de la madrugada, son elementos
que sí concurren en el hecho número 1, materia de la acusación por parte del Ministerio Público. Es decir, aquí nos encontramos con un artefacto explosivo que por su naturaleza y efecto es apto para provocar lesiones y así las provocó. Nos encontramos con un artefacto explosivo que es colocado en un medio de transporte público con pasajeros. Nos encontramos con un artefacto explosivo que es colocado en un horario en donde en este medio de transporte público en servicio van a haber pasajeros y así se probó durante la audiencia de juicio oral. También, su señoría, para ir complementando este criterio de concreción, en el sentido de que concurre la especie y a través de la utilización de este medio por la naturaleza y efecto de lo mismo, la conducta desplegada es una conducta terrorista, es particularmente ilustrativo lo que señala el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas. Atentados terroristas cometidos con bombas. Convenio suscrito y vigente en Chile, que fue promulgado el 6 de febrero del año 2002 a través del decreto promulgatorio 519 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este convenio vigente, en su artículo 2, número 1, sin duda nos entrega algunos baremos, algunas medidas, algunos parámetros conforme a los cuales nosotros podemos entender que una acción desplegada con un artefacto explosivo o bomba es una conducta terrorista. ¿Y qué es lo que señala este artículo 2, número 1? Indica que comete delito en el sentido del presente convenio, es decir, delito terrorista cometido con bomba, quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura. Señoría, ¿Quién está Sonó haciendo el ese ruido? Era ahí, ya. Ya, Prosiga nomás, señor fiscal. gracias, señoría. Su señoría, esta disposición, este convenio, esta norma, nos entrega útiles criterios respecto a la referencia de los ámbitos físico-espaciales en los cuales se pueden cometer este tipo de atentados y que sin duda son calificados por su forma como atentados terroristas cometidos con bombas, que es lo que aborda este convenio. Y particularmente descriptivo es respecto de esta conducta. Habla de un lugar de uso público, estamos hablando de un servicio de transporte público, una instalación pública de gobierno o una red de transporte público, una instalación de infraestructura. Acá claramente nos encontramos frente a una red de transporte público en servicio y la colocación de un artefacto explosivo en una red de transporte público en servicio conforme a los términos de este convenio constituye una conducta de carácter terrorista, es un atentado terrorista cometido con bomba. ¿Qué más expreso, claro y literal es la disposición del convenio antes citado y qué más adecuado a la conducta imputada en el hecho material de acusación respecto de ambos acusados? Todos estos elementos, el medio comisivo, artefacto explosivo artesanal, el lugar donde se comete, servicio de transporte público, el horario en el que se comete, las citas y las resoluciones de carácter jurisprudencial que han señalado que no concurriendo estos elementos de lugar, de afluencia de público, de horario, no se entendería configurado el delito terrorista, circunstancias que acá sí concurren. El convenio para la represión de atentados terroristas con bombas, que se refiere precisamente a los atentados terroristas a servicio de transporte público, nos llevan clara y categóricamente a afirmar que los acusados Flores Riquelme y Casanova Muñoz obraron con plena y total intención de causar en toda la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. De esta forma concurre respecto de hecho claramente la finalidad de la conducta terrorista y claramente existe un actuar consciente y voluntario de los acusados en este sentido. Evidentemente, la naturaleza del medio empleado da cuenta de su potencialidad. Se activó, detonó y fue apto para provocar daños y lesiones. También
en este sentido, son relevantes los lugares en donde se cometen o el lugar donde se comete, porque aquí se cumple con el objetivo de dar un comunicado a toda la sociedad de que este lugar, que es abierto a todo el público, que es transversal para toda la sociedad, puede ser objeto de un atentado y usted puede ser víctima de este atentado. Las declaraciones de los conductores de metro y las declaraciones de los vigilantes de dicho medio de transporte, quienes, como ya se ha señalado y se señaló previamente en la clausura, dieron cuenta de la forma como ellos tuvieron que cambiar su actuar y sus procedimientos para hacer frente, por ejemplo, a la presencia de objetos sospechosos, porque estos objetos sospechosos podían generar la posibilidad de que existiera un artefacto explosivo y podían generar la posibilidad también de que ellos sean víctimas de un hecho de esta naturaleza, víctimas de encontrarse envuelta en una detonación de este artefacto explosivo. También se adjuntaron, se presentaron y se incorporaron documentos como el oficio número 92-2015 del 6 de julio del año 2015, la carta número 74-2015 del 28 de mayo del año 2015, emanada de la empresa Metro S.A., suscrita por el fiscal del Metro, don Gonzalo Morales, que dan cuenta de las medidas de seguridad que se adoptaron por el Metro a propósito del atentado del 13 de julio del año 2014. Y también se da cuenta de la metodología de estimación de pérdida de pasajeros producto de paquetes sospechosos. También, como ya se señaló precedentemente en la clausura, está la encuesta cooperativa Imaginación de la Universidad Central, de fecha 29 de julio del año 2014. Estadísticamente, acá se da cuenta del temor que se provocó en la población con motivo de este atentado en el medio de transporte, tanto hombres como mujeres, de distinta edad y también de distintos sectores de la capital. También este ambiente de temor se vio reforzado por las publicaciones en los medios de comunicación y particularmente por la publicación del periódico Le Monde Diplomatique, especialmente las publicaciones del mes de octubre del año 2014 en sus páginas 11 y 12, en donde hace referencia a la creación o a la generación de esta sensación de temor producto del atentado ocurrido en el Servicio de Transporte Público Metro. Junto con este hecho, que constituye un delito de carácter terrorista por las formas, las vías, los métodos, los elementos y los objetos utilizados, también este hecho dio cuenta y configuró además 6 delitos de lesiones menos graves, de aquellas previstas en el artículo 399 del Código Penal. Su señoría, respecto de estos delitos, de los cuales fueron víctimas conductores y personal del metro particularmente, se acreditó la existencia de lesiones consistentes en trauma acústico, ello mediante la prueba incorporada del juicio a través del oficio número 5204-2014 del 21 de noviembre del 2014, a través del cual se adjuntan las fichas clínicas de los trabajadores que resultaron lesionados, dan cuenta los estados de salud de los mismos, como también a través de la declaración del perito señor Marcos Ramírez Fernández, del Servicio Médico Legal, quien depuso en juicio en idéntico sentido, reforzando la existencia de dichas lesiones. Estas lesiones sufridas por estas víctimas, a juicio del Ministerio Público, no pueden considerarse absorbidas ni tampoco subsumidas en la conducta descrita en el artículo 2, número 2 de la Ley 18.314, por cuanto deben ser en consecuencia sancionadas en forma independiente. ¿Y por qué entendemos esto, señoría ilustrísima? Porque la norma de la Ley 18.314, particularmente el artículo 2, no aborda y no existe una unidad jurídica de acción en relación al bien jurídico protegido de las lesiones, particularmente de las lesiones menos graves. En efecto, el ámbito de protección de la norma de la Ley 18.314 está relacionado con el bien jurídico orden público y se satisface la conducta típica de la Ley 18.314 con la puesta en riesgo del bien jurídico protegido orden público, sin que en definitiva ese riesgo pudiera concretarse y necesariamente sea
indispensable que se concrete a través de las manifestaciones materiales de la afectación a este bien jurídico, como por ejemplo que efectivamente se produzca la detonación de un artefacto explosivo. En tanto, el delito de lesiones es más bien un delito sin duda de resultado y en consecuencia, produciéndose el resultado, debe ser sancionado y no solamente produciéndose la puesta en peligro de la potencialidad de causar esas lesiones. De modo tal, su señoría, que no podría comprenderse el plus del disvalor de la conducta desplegada por los acusados si no se sancionara de manera independiente las lesiones de las cuales fueron víctimas los funcionarios del metro. Y en ese contexto, además, hay que tener presente que la figura del número 2 del artículo 2 de la ley 18.314, en relación al artículo 3 de la misma ley, solo contempla dos situaciones de resultado en relación al bien jurídico, a un bien jurídico particular de las personas, para efecto de calificar la pena cuando como consecuencia de estos hechos se produce el homicidio o las lesiones graves. En ese caso, el legislador de la ley 18.314 entiende y comprende estos resultados homicidas o lesivos para efecto de aumentar o calificar la pena. De modo tal que, habiéndose producido estas lesiones y de esta entidad, solo cabe ser sancionada por separado y en un concurso material con la figura del artículo 2, número 2, respecto del hecho número 1, artículo 2, número 2 de la ley 18.314. Su señoría, con estos argumentos entendemos que se encuentran suficientemente satisfechos todos los aspectos jurídicos que deben ser aplicados al hecho en materia de la acusación, particularmente al hecho número 1, y que permiten comprenderlo dentro del artículo 2, número 2, en relación al artículo 1 y 3 de la ley 18.314, para considerar esta conducta como una conducta de carácter terrorista. La colocación y activación de un artefacto explosivo, el atentado a metro y la puesta en riesgo de tripulantes y pasajeros de un servicio de transporte público, que son las vías a través de las cuales se efectúa la imputación jurídica a los acusados respecto de este hecho. En segundo término, tenemos el hecho número 2, que consiste en lo medular en la colocación y activación de un artefacto explosivo artesanal de idénticas características a lo utilizado en el hecho número 1, en la vía pública y en las próximas... Disculpe, ¿Sí, señoría? señor fiscal, vamos a hacer un receso de 5 minutos antes que empiece con... Ya, perfecto.